Acá Joaquín había dicho que sí ven el tema en Ingeniería del Software 2, lo que no me acuerdo en qué año ven Ingeniería del Software 2. Es de quinto, con Rico. Ah, lo ven con Rico. Ah, bien, lo que pasa es que Joaquín ya la vio la materia. Bien. Bueno, lo van a ver en detalle entonces más adelante. Bien. Sepan que esa parte, lo que le tiene que quedar además de que eso que sale como resultado es solo una parte del costo de un proyecto. Bien. La parte principal será en un proyecto de desarrollo, pero no es todo. Bien. Bueno, veamos cuáles son los egresos que pueden surgir en un proyecto de inversión. Eso vamos a ver ahora. Bueno, como parte del estudio de la viabilidad económica, recuerden que el estudio de la viabilidad económica se podía dividir en tres aspectos, ¿bien? Que era el estudio técnico, que es el que acabamos de ver para el caso del software, ¿bien? Después estaba el aspecto administrativo, tributario, bien, y legal. Este, y también estaba otro aspecto más, que era el de la evaluación. Es decir, una vez que tengo todo cuantificado, necesito evaluar la rentabilidad de ese proyecto. ¿Bien? Entonces, ahora empezamos con el tema de la viabilidad económica. Entonces, en un proyecto tenemos egresos, que son los costos, que lo vamos a clasificar en dos. Por un lado están las inversiones y por otro lado los costos y gastos que podemos ir teniendo en cada uno de los periodos. Acá tienen que tener muy claro un concepto es muy importante que lo puedan percibir o entender, mejor dicho, que es más del tipo contable, ¿bien? Cuando uno hace una inversión, no cambia la utilidad o la riqueza de un individuo, ¿bien? ¿Por qué? Porque en ese momento que hace la inversión, lo único que está haciendo un individuo o una empresa es cambiando un activo por otro, ¿bien? La riqueza de la empresa o el individuo no cambia en ese momento. ¿Por qué? Un activo sería, por ejemplo, capital, efectivo. Yo voy y compro una computadora, ¿bien? En ese momento cambié plata por una computadora, pero la riqueza sigue siendo la misma, ¿bien? Cambié una cosa por otra. También puede ser un ejemplo cuando uno saca un préstamo y paga con el préstamo un activo, una maquinaria, por decirles. Está bien, tengo un activo adicional que antes no tenía, pero en contraposición tengo una deuda. Tampoco cambia la riqueza del inversionista, ¿bien? Porque esa deuda es equivalente al valor del activo que compré. Por eso es importante que lo clasifiquen, mientras que los costos y gastos, que habíamos visto de qué se trataban los costos en las primeras clases, que lo podíamos clasificar en fijos y variables, sí afectan a la utilidad, ¿bien? Sí afectan a la utilidad porque participan en la cadena de valor del desarrollo de un producto, ¿bien? Entonces uno pone dinero, tiene costos, para después obtener unos beneficios y a partir de esos beneficios tener una ganancia. Obviamente, para eso tenemos que tener más ingresos que costos, ¿no? Entonces, como inversiones, podríamos tener, por ejemplo, inversiones en activos fijos, ¿bien? Los activos fijos son todo lo que tienen que ver,
son activos tangibles, ¿bien? Por ejemplo, edificio, maquinaria, computadoras, este, son algunos ejemplos. Y también podemos tener inversiones en activos fijos intangibles, ¿bien? Perdón, en activos intangibles, no en activos fijos intangibles. Es activos fijos o activos intangibles. Los activos intangibles van a ser los sistemas de software, este, una marca es un activo intangible, el desarrollo de una marca que se haga importante y que dé presencia en el mercado. Este, otro activo intangible, no sé, no se me ocurre, pero la implementación de procesos administrativos o productivos eficientes. Esa implementación lleva tiempo y dinero y finalmente pasa a ser un activo de la empresa, un activo intangible. ¿Bien? A veces se lo puede cuantificar en plata y a veces no. ¿Mm? Eh, Después está las inversiones en capital de trabajo. Ya vamos a ver qué es el capital de trabajo, pero si ustedes dejan de lado un capital de trabajo, no prestan atención a lo que es el capital de trabajo, es muy probable que el proyecto, no es muy probable, es seguro que el proyecto va a ser un fracaso. Les doy un ejemplo sencillo en inversión en capital de trabajo. Eh, Si ustedes van a encarar un proyecto de software y van a contratar 5 programadores y desde que empieza el análisis, pasando por el desarrollo y finalmente por la implementación, pasan 10 meses la entrega para la implementación de la primera versión, tienen que tener un dinero que le permita financiar todo ese proceso de desarrollo, ¿bien? Para pagar esos sueldos y todos los gastos que vayan ocurriendo durante ese periodo, porque la cobranza del trabajo la van a tener recién en el mes 10. Entonces, ese dinero que necesitan para poder aguantar hasta al nivel 10 para ese tipo de proyectos sería una inversión en capital de trabajo. Una vez que se cobra ese dinero, el capital de trabajo no sale, queda ahí en un circuito porque se entiende que en el mes 10 se toma otro trabajo que vuelve a ocupar a estas personas y tiene que quedar ese dinero de ahí circulando para poder cubrir el salario nuevamente por una serie de meses hasta que se vuelva a tener una cobranza. Bien, esto sí estamos hablando de proyectos de software que son totalmente aislados y que no se cobra un arancel mensual. Bien. Y acá veamos ahora cómo se pueden clasificar estos costos y gastos. Bien. Puede haber gastos de administración, gastos de venta, costos de fabricación, el desarrollo exclusivamente, bien, y impuestos. Bien. Y todos vamos a ver ejemplos y lo vamos a ir implementando a partir de trabajos prácticos. Denme un momento, estoy por enchufar la notebook. Aquí había ejemplos de activos intangibles que recién le dije tan poquitos. Sistemas de información, plan de cuentas contables, un sistema de cobranza, sistema de gestión de clientes y proveedores, proceso de control de inventario, licencias, proceso de gestión del conocimiento, todos esos procedimientos llevan muchísimo tiempo de implementación o de formación y finalmente pasan a ser activos intangibles. Bien.
Una cartera de clientes también es un activo intangible muy valioso, ¿no? Por eso se le da tanta importancia ahora a tener los datos de los clientes para hacer campañas de marketing a futuro. En eso es un activo importante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor, te comento. Bien. La inversión en capital de trabajo. Bueno, acá la vamos a desarrollar un poquito más. Bien. Quiero saber si entendieron más o menos a qué me refiero con el capital de trabajo. O si les quedó alguna inquietud o si tienen algún ejemplo. Algo me tienen que decir como para que yo sepa qué caras han puesto cuando les estaba explicando. A ver si han entendido o no. Bueno, voy a tomar como que no entendieron entonces. Ya que no contesta, No, profesor, todo bien. ¿entendiste? Dice, vamos a definir entonces, a leer un poco sobre capital de trabajo. Es la inversión en todos los recursos que facilitan la operación del negocio durante el desfase que se produce, desde la ocurrencia de los egresos hasta su posterior recuperación. ¿Bien? Es lo que les explicaba recién. Es un activo de propiedad permanente, que quiere decir que se mantiene en términos reales durante todo el tiempo de evaluación, por lo que debe considerarse como parte de los beneficios recuperables con el término del proyecto. Entonces, supongamos que vamos a evaluar un proyecto en un periodo de evaluación de 5 años, es decir, desde el año 0 hasta el año 5, y que se realiza una inversión de en capital de trabajo en el año 0 para cubrir, por ejemplo, los salarios hasta que se ocurran ingresos. Como les decía recién, cuando ocurre ese ingreso de dinero que les permita recuperar lo invertido, este proceso de producción se mantiene y vuelve a empezar un ciclo. Entonces, no necesito invertir nuevamente eh, capital de trabajo en estos salarios, porque ya lo invertí al principio. Entonces, es como que esa inversión se mantiene. A eso se refiere ahí. En empresas en marcha puede producirse un incremento en el capital de trabajo, una inversión adicional o una disminución del mismo, recuperándose anticipadamente el capital de trabajo. Bien, bueno, recién leíamos en el punto anterior que como se mantienen en el tiempo, se puede considerar como parte de los beneficios recuperables con el término del proyecto. Como nosotros estamos evaluando un proyecto con un tiempo finito, a 5 años, en el año 5, como parte de los beneficios del proyecto, se puede considerar la recuperación de este capital. ¿Qué quiere decir? Si al inicio del proyecto yo hice una inversión de $100.000 en capital, o 100.000 pesos, vamos a ser más realistas, en capital de trabajo, yo podría considerar en la evaluación del proyecto la recuperación de esos 100.000 pesos en el año 5, como parte de los beneficios del proyecto. Es una manera de tenerlo en cuenta y cuantificarlo para calcular básicamente la rentabilidad del proyecto. Ya lo van a ver con un ejemplo. Bien. Dice que solo tiene el efecto de su costo de capital por mantenerlo inmovilizado en el negocio en vez de invertirlo en otra opción. Es el costo de oportunidad. Si yo pongo 100.000 pesos para darle curso a un proyecto, dejo de invertirlo en otro lugar. Bien. Y eso es el costo de oportunidad. Bien.
que también vamos a ver que lo podemos considerar en un proyecto como costo de capital. Ya vamos a verlo más en detalle más adelante. Otra cosa que dice aquí es la inflación, que ustedes tienen que tener muy en cuenta la inflación cuando llevan adelante un proyecto o cuando van a presentar un proyecto a un potencial cliente, como decía su compañero recién. Porque si el proyecto se prolonga en el tiempo, la inflación va a impactar, ¿bien? Entonces tiene que estar considerada. ¿Y qué dice con respecto a la relación entre la inflación y el capital de trabajo? Dice que la inflación obliga a que una parte de los recursos que la empresa, una parte de los recursos que la empresa genera como utilidades deba regresar al sistema para garantizar en parte la reposición del capital de trabajo. Bueno, supóngase el siguiente ejemplo, que está aquí abajo. Así les puedo llegar a explicar lo que dice ahí arriba. Una empresa que fabrica yates, los cuales demoran en elaborar 4 meses. O sea, 4 meses, estamos hablando, en un momento me llegó un mensajito, es importante. Sí. Te sigo, perdón. Bueno, entonces decíamos, supongamos una empresa que fabrica yates, la cual demora 4 meses elaborar un yate, ¿bien? Es decir, estamos hablando de 240 días, los cuales, estos yates son por encargo, quiere decir que no se trabaja si no hay un encargo. Además, ofrece un crédito a sus clientes a 30 días, ¿bien? Deberá tener un capital de trabajo suficiente para poder financiar sus costos y gastos en los que incurra en esos 150 días que demora en recuperar diferentes recursos que desembolsó para la operación de la empresa. Bien. Bueno, vamos a revisar si están bien esos números. Entonces, para empezar el trabajo, tiene que contar con un capital que les permita cubrir todos los gastos de estos 4 meses más los 30 días de crédito que le da a los clientes. En total estamos sumando los 150, ¿bien? 4 meses son 120, más 30 días son los 150 días. Todos los costos en los que va a incurrir durante ese periodo tienen que ir como inversión en capital de trabajo al principio del proyecto. ¿Qué es lo que va a pasar al final de los 150 días, estos que están aquí, si hay inflación? Póngase que a los 150 días le vuelven a pedir la fabricación de otro yate. Ni bien termina uno, empieza con el otro. Si ya había invertido para fabricar el anterior, en capital de trabajo, no debería volver a invertir. Pero ¿qué pasa? En esos 150 días, los precios de toda su materia prima aumentaron. Entonces, de los ingresos que tuvo, aparte de los ingresos que tuvo, va a tener que poner lo que era parte de su rentabilidad, porque acá hay que dividir. Acá me estaba trabando porque estaba pensando cómo explicarles. Lo que ustedes tienen que dividir es, dentro de los ingresos que tiene una empresa, una parte corresponden, o se utilizan, mejor dicho, para cubrir los costos, ¿no es cierto? Y otra parte va como rentabilidad o como ganancia para el inversionista, ¿bien? Entonces podríamos poner, por ejemplo, que el 80% de los ingresos, depende del tipo de proyecto será, puede ir para cubrir los costos, o podríamos decir el 70% para cubrir los costos, el 10% podría ser para inversiones adicionales, para ir ampliando los canales de venta, por decir, y el 10% restante va como ganancia para el inversionista. ¿Bien? Entonces, 80, 10 y 10. Si hay inflación, ¿qué va a pasar? Cuando yo termino de producir
ingresa dinero y tengo que volver a comprar materia prima, la materia prima aumentó, y con ese 80% que yo me quedaba de los ingresos, no me alcanza para cubrir todos los costos. Entonces, ¿a quién le tengo que sacar unos puntos para poder cubrir esa diferencia? A la ganancia. Entonces me quedo con menos ganancia. Eso es lo que dice aquí en este punto, que está aquí, que la inflación obliga a que una parte de los recursos que la empresa genera como utilidades, o sea, la parte de la ganancia, deba regresar al sistema para garantizar en parte la reposición del capital de trabajo. ¿Bien? Y aquí abajo te muestra más o menos por qué está compuesto el capital de trabajo. ¿Bien? Está compuesto por los recursos monetarios de la caja, o sea, la plata que tenga que estar disponible en caja, las cuentas que estarán abiertas para cobrar, pendientes de cobro, los inventarios, toda la materia prima tiene que estar, como se dice, soportada por esta inversión, tanto en materias primas como en productos en proceso o productos terminados. Bien. Antes de continuar entonces, de pasar a lo que serían los beneficios, les voy a mostrar esto en un Excel. Bien, ¿cómo lo veríamos a todo esto que estuvimos viendo aquí de ingresos? ¿Cómo lo podríamos cuantificar en un Excel? Bien, porque básicamente lo que nos vamos a ir haciendo es acercándonos a cómo se hace un flujo de caja. Antes de empezar, voy a volver a tomar asistencia porque habían unos compañeros que no estaban cuando llegaron, cuando empezamos. Necesito que me vayan contestando entonces con el nombre. ¿Bien? Aquí está. Bueno, Lautaro Nicolás Rija, Presente, profesor. Alexis Arraya, Presente, profesor. Arraya. Juan Cancilieri, Presente, Juan Ignacio. Matías Choquevilca, Guillermo Dimitri, Santiago Evangelista, Presente, Evangelista, profesor. Joaquín Fernández. Bien. Carlos Martorell, Presente, Martorell. Matías Morales, Fernando Nugués, Presente, profesor. Agustín Oliver Presente, profe. y Martín Pereyó. Presente, Perello, profesor. Bueno, voy a abrir un ejercicio, cualquiera, voy a buscar uno aquí. Bien, pongamos el siguiente proyecto. Dice, un inversor pide que se evalúe un proyecto para instalar una empresa productora de vinos de exportación. De los respectivos estudios del proyecto surgen los siguientes datos para una capacidad de producción estimada de 12.000 botellas anuales. Muy poco, pero bueno, es un ejemplo nada más. Y acá lo primero que les menciona son las inversiones, ¿bien?
Entonces, todas estas inversiones, habíamos dicho que no cambian cuando se realizan, no cambian la riqueza del inversionista, porque estoy cambiando plata por un activo que tiene un valor de mercado proporcional a ese dinero. Bien, fíjense que después más abajo dice que los costos fijos totales serán de $20.000 dólares anuales. Bien, mientras que el costo por cada unidad producida y vendida será de $5 la unidad. Bien, ese sería el costo variable unitario, que multiplicado por la cantidad me da el costo variable total. Bien. Entonces, cuando ustedes vayan a armar un flujo de caja, van a tener un esquema, una grilla como esta. Un momento. Ya está. Creo que está aquí. Acá está. Una grilla como esta está bien simplificada, donde lo primero que van a poner son los ingresos que van a tener año a año del proyecto. Después van a presentar los costos variables, bien, para llevar adelante la producción de esos productos o servicios que se vendan. Después van los costos fijos, fíjense que van con valor negativo. Y como resultado de la suma entre los ingresos y los costos, o sea, la diferencia de ellos, queda lo que sería la ganancia, ¿no es cierto? Ahora, van a ver que por un lado se pone utilidad, que es equivalente a ganancia, y por otro lado la utilidad neta. Lo que quiere decir utilidad neta es ganancias después de impuestos, o sea, después de restarle los impuestos. Por eso es que se pone primero las ganancias en bruto, después se calcula los impuestos que se van a pagar a partir de esas ganancias, como consecuencia de tener esa ganancia, ese ingreso, y la diferencia de esos dos sería las ganancias ya después de impuestos. Así se dice. Bien, hasta ahí van entendiendo. El impuesto a la ganancia es un porcentaje de las ganancias que tenga el empresario, ¿bien? Que no siempre se lo paga. En Argentina se paga a partir de un cierto nivel de ingresos, que desconozco. Hay que tratar de no ingresar en esa categoría o mantenerse al límite, cosa de no pagar. Porque es muy abusivo ese impuesto, muy alto. Bueno, sigamos, eso era el margen nada más. Y fíjense que después de calcular las ganancias, ¿bien? Se presentan las inversiones. ¿Y por qué se las pone después de calcular las ganancias? Porque las inversiones no están afectadas por el impuesto a la ganancia porque justamente no generan una ganancia, sino que se entiende que se cambia un activo por otro o se compra un activo, pero además se adquiere una deuda, entonces la riqueza del inversionista no cambia, las ganancias no cambian y no estarían afectadas por impuestos. Por eso es que se las pone después de todo ese cálculo, aquí abajo. ¿Bien? Entonces, esta es algo bien simplificado, un ejemplo bien sencillo, pero además otra cosa que van a poder percibir acá es que el flujo de caja ya se presentan los costos, las inversiones, los ingresos, todo periodo por periodo. O sea, lo que ocurre en el año 0 es el año que es antes de la puesta en marcha del proyecto. Y a partir del año 1 empiezan las operaciones de la empresa o del equipo y ya empiezan a ocurrir los ingresos y egresos. ¿Bien?
Ese es más o menos el formato de un flujo de caja. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que, bueno, están divididos en costos fijos y variables. Bien, recuerden, costos fijos, ¿cuáles son los costos fijos? A ver quién define los costos fijos. Alquileres, Un ejemplo. Pero ¿por qué es un costo fijo? pues se paga todos los meses y siempre es fijo por el local que estamos contratando. No, toma tu tiempo, pensá un poco más. Algún compañero que colabore. ¿Por qué el alquiler o el gasto en seguridad o cualquier otro costo fijo se lo Que no va clasifica como fijo? sino de por qué es fijo, por lo que es fijo lo que nos cobran por el local. Bueno, es fijo porque sabes que es fijo, pero hay algo que hace que yo lo clasifique como fijo y no lo ponga como variable. Porque depende del tiempo. Eh, pero no es así, porque no depende de qué. La produ- Sí, pero todavía no están dando en la tecla. Los costos fijos, acuérdense que no dependen del nivel de producción. Algo recién dijiste, Matías, pero no estaba bien, bien expresado. A ver, no dependen del nivel de producción. Así yo venda 10.000 artículos o 1.000, los costos fijos siempre van a ser los mismos. ¿Bien? Por eso la seguridad de una planta, el, qué sé yo, los gastos Internet, contables, todo eso no va a depender de cuánto yo produzca o venda, ¿bien? Siempre van a ser los mismos. Todos esos costos que no dependen del nivel de producción se clasifican como fijos. Y el costo que cambia a partir del nivel de producción se clasifica como costo variable. Entonces, por eso aquí, en este ejercicio, yo les decía, el costo fijo total directamente les dice cuál es. Ni siquiera les dije por qué componentes está formado el costo fijo, simplemente les está diciendo cuál es. Pero después les dice que el costo por cada unidad producida y vendida es de $5. Ese sería el costo fijo variable. El costo fijo, eso reitero, el costo por cada unidad producida y vendida sería el costo variable unitario, o sea, el costo de una unidad. El costo variable total sería la cantidad de unidades producidas y vendidas por el costo variable unitario, o sea, por 5. Y ese costo variable total es el que se presenta aquí, donde está el menos 1.000. ¿Lo ven? Ahí, en la segunda fila. ¿Bien? No es el costo variable unitario, va el costo variable total aquí. Y lo mismo abajo, el costo fijo total. ¿Bien? Además, en este mismo ejemplo, no sé si habrá otro costo más. No, no hay otro costo más, solamente lo puso así bien sencillo. ¿Mm? Eh, Notamos. Estaba haciendo la diferenciación esa, y lo bien que hice porque no se estaban acordando. Tienen que tener claro ese concepto, ¿bien? Bueno, parece que yo me había salteado, ¿bien? Como parte del estudio técnico, una serie de movimientos en un proyecto que tienen que ver con el aspecto tributario, legal y administrativo, ¿bien? O sea, que les tengo que enseñar eso ahora. ¿Mm? Son las 4:30. Medio cortito de tiempo. Vamos a ver.
No, yo me salté una transparencia, pero no hay problema porque está todo relacionado. Ah, no, esta es la que vimos, la del estudio, el 6, que es el estudio técnico de la estimación de proyectos de software. Y el 7 ya empezó con los egresos. Bien. Entonces vimos los egresos, en qué consisten. Egresos pueden ser inversiones, costos, gastos. Las inversiones pueden ser en activos fijos, activos intangibles o en capital de trabajo. Y los gastos se podrían clasificar en estos 4 apartados. Y además puedo tener gastos fijos de venta, gastos variables de ventas, gastos fijos de administración y gastos variables de administración. De fabricación lo mismo, y los impuestos generalmente son variables de acuerdo al nivel de ventas. Bien. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que puedo obtener en un proyecto? Bien. Bueno, como beneficio de un proyecto puede surgir de la venta de un producto o servicio, básicamente lo que sabe hacer la empresa, bien, a lo que se dedique. De la venta de activos, puedo tener un beneficio por la venta de un activo, de cualquier tipo. De ser una maquinaria usada, bueno, distintos tipos de activos. La venta de residuos, de subproductos o el ahorro de costos también se considera como un beneficio. ¿Por qué? Porque si yo ahorro costos, mi margen de ganancia es mayor. ¿Bien? Entonces pasa a ser un beneficio. Los beneficios que no constituyen un movimiento de caja, y bueno, tenemos por un lado lo que es el valor de desecho del proyecto, que ya vamos a ver de qué está, y la recuperación de la inversión en capital de trabajo, que es lo que les mencionaba recién. Todos estos que vimos aquí, que les mencioné primero, constituyen movimientos de caja, mientras que estos dos, están aquí, no constituyen un movimiento de caja. Son beneficios que se presentan en el flujo de caja que les mostraba recién, solamente para poder saber cuál es la rentabilidad del proyecto, ¿bien? Porque yo considero que son beneficios propios de llevar adelante ese proyecto. Como les decía, si ustedes están evaluando un proyecto a 5 años, no quiere decir que el proyecto al 5.º año deje de funcionar. Simplemente es que se tomó ese periodo como periodo de evaluación. Por lo cual esa recuperación del capital de trabajo, que yo puedo ponerlo como un beneficio en el año 5, no constituye un movimiento de caja, solamente se lo pone para poder calcular la rentabilidad del proyecto. ¿Bien? Bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy, no vamos a avanzar más. Lo que sí, les voy a mandar un trabajo práctico bien sencillo, para que apliquen esto. Lo que quiero es que, como resultado del trabajo práctico, dejen armado, acá está, de las transparencias 5, que armen el flujo de caja, ¿bien? Que me clasifiquen bien todas las inversiones en un Excel. Por otro lado, ponen los ingresos que ustedes perciban, los costos variables por un lado, los costos variables totales, costos fijos y todo este cuadrito. Lo van a armar, ¿bien? Con lo visto hasta ahora en clases, ¿bien? No más que eso. Así que bueno, les mando ese trabajo práctico, se los estaré mandando mañana, ¿bien? Y mañana también estaré corrigiendo los trabajos prácticos anteriores, ¿bien? Este trabajo que les voy a mandar es para resolver en 1 hora, como mucho. ¿Qué quiere decir? Que no pueden mandármelo atrasado, ¿bien? Directamente, el que me lo presenta tarde es como que lo tomo como desaprobado en el trabajo práctico, ¿bien? Y los que presentan en tiempo le pondré un puntaje que finalmente después va a ser parte de la nota final, ¿bien?
¿Alguna pregunta sobre esto justamente que tienen que hacer? Porque Sí, yo no miro... ¿está diciendo que tenemos que entregarlo mañana directamente? No. Este es para el próximo lunes, hasta las 12 de la noche lo pueden mandar. Ah, perfecto. ¿Bien? Gracias. Lo que voy a mandarles mañana es el enunciado, la información que ustedes van a volcar en un flujo de caja bien sencillo. ¿Bien? Pregúntenme ahora, porque yo no miro los mails durante la semana como para contestar inquietudes, así que este sería el momento. Recuerden, tienen por un lado los ingresos, que puede ser por ventas de todo tipo, puede ser por venta de productos o por la venta de algún activo. Si durante el proyecto en el año 3 yo vendo, qué sé yo, una maquinaria para reemplazarla por otra, bueno, tengo que dejar asentada la venta en una fila distinta a las ventas del producto que se está fabricando. Bien, por cada ingreso tendré una fila distinta. ¿Bien? En una fila irán los ingresos por ventas de productos. En otra fila irán los ingresos por ventas de activos. Y así con todos los ingresos. Finalmente después pasamos a poner los costos variables totales. Bien, en una fila van los costos variables totales, por ejemplo, en materia prima. Bien. En otra fila, los costos variables totales de gastos por comisiones por ventas, por decirlo, pagada a los empleados. Y así con los costos fijos lo mismo. Por cada costo fijo que ustedes identifiquen en el enunciado, lo puedan clasificar de distinta manera, lo van a poner en filas distintas. Las utilidades es la diferencia de esto, los impuestos es un porcentaje de las utilidades, la utilidad neta es las utilidades menos los impuestos, y la inversión en equipamiento, o toda inversión va después del gasto de utilidades. Finalmente, aquí abajo, ¿qué están viendo? El flujo de efectivo del inversionista. ¿Qué quiere decir? En el año 0 tiene que invertir 80.000. En el año 1 va a tener un ingreso de flujo de efectivo de 26.350 y así sucesivamente hasta el año 5. A partir de este flujo es que se hace la evaluación final del proyecto para determinar si es rentable o no. Ya vamos a ver eso en la próxima clase. ¿Bien? Voy por terminado, entonces les mando un trabajo práctico mañana que tiene que estar resuelto hasta el próximo lunes. Ok, perfecto. Nos vemos. Ahora Dale. le mando el trabajo práctico que era para hoy, ingeniero. Ok, profesor. Sí. Por esta Perfecto, vez, Fernando, profesor, está hasta bien. luego. Tiene hasta la noche para mandar el práctico, que falta.